Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Hoy es 11 de septiembre. Esta es una fecha que marcó a la humanidad eh, y que puede, por más que a uno a veces lo traicione la memoria, no puede olvidarse lo que se vivió aquel 11 de septiembre en los Estados Unidos, con el ataque que se dio. Hoy día hemos visto cómo se ha ido agudizando la situación en el mundo. Hay una verdadera tensión con Corea del Norte. Y yo quiero rescatar una frase que dijo Albert Einstein. Y preste mucha atención. Einstein en su momento dijo: no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras. O sea, vamos a volver a las cavernas, ¿no? Lo que está diciendo el señor. Genial, ¿eh? Porque Sí. esta conflagración que se podría dar ahora, el saldo no puede ser más que desastroso para la humanidad. La gente está pensando, no, que eso es en Corea. No, eso tiene alcances mayores. Y esto lo digo porque el 11 de septiembre marcó para siempre a los Estados Unidos. Estados Unidos siempre había tenido guerra fuera de su territorio, nunca había vivido la experiencia de ser atacado. En ese 11 de septiembre trágico, en carne viva, en carne propia, sintieron lo que era, y un ataque, a mi juicio, muy bien pensado, con objetivos muy puntuales. ¿Qué se le va a ocurrir? Que iban a estrellar contra el símbolo más interesante en ese momento que había, poniéndola, por supuesto, en la Estatua de la Libertad aparte y otros más. O sea, lo simbólico, la parte económica, que representaban las torres estas, las torres gemelas, que era un lujo verlas, cómo fueron apuñaladas por aviones, ¿no? Y el posterior colapso de las mismas. Yo creo que ahí eso es algo, primero, que creo que es inenarrable por una parte y por la otra. Como dije, debe estar hospedada en la mente de todos los que lo vimos. Es difícil que saquemos eso, Jorge Eduardo. El ataque del 11 de septiembre fue, hay que recordar que fue doble, fue al corazón del imperio económico de los Estados Unidos en Nueva York. Pentágono también. Y al corazón del imperio militar en el Pentágono. De manera que no era un ataque que, por supuesto, lleno de simbolismo, que estaba atacando a la economía y a la fuerza militar de los Estados Unidos. Y eso para los Estados Unidos significó, y para el mundo yo creo que significó un parteaguas, un antes y un después del 11 de septiembre. Toda la vida de las personas cambió, la vida de las personas que viajan, la vida de las personas que son objeto ahora de, los que de visitan los Estados Unidos. No solamente aquellos que viajan y que se trasladan en un aeropuerto y que son objeto de requisa, sino la vida bancaria cambió. Sus tarjetas de crédito son investigadas. Todo, o sea, toda la gasto es investigado. La privacidad de la gente ha sufrido un golpe terrible desde el 11 de septiembre y los Estados Unidos todavía no se ha repuesto de esa acción de Al Qaeda. Y cada vez que se conmemora el 11 de septiembre, trae a la memoria este tipo la vulnerabilidad y el horror también, ¿no? del sistema en los Estados Unidos. Ahora, también eso le produjo o le trajo a Bush, por la manera como Bush actuó, hijo. Su reelección. Uh-huh. Esa fue la manera como él manejó. Al contrario de los españoles, sí. que por el atentado perdieron la elección. No fue por el atentado, sino por haberle... El manejo, mal manejo. Al ETA. A ETA sin investigar. Atentado, sin pero investigar, ellos los Estados Unidos, que es un país, lo decía Rubén hace un rato, un país guerrero, tiene por costumbre, por tradición, rodear al presidente cuando está en estado de guerra. Y ellos consideraron, no sé si lo estaban, pero consideraron que estaban en estado de guerra, y eso le granjeó a un presidente inmensamente impopular su reelección como presidente. Mira, la televisión desenmascara muchas cosas. Ustedes recuerdan, hay un reportaje
Cuando eso ocurre, Bush estaba en una escuela, Bush hijo estaba en una escuela. ¿Tú viste ese video? Con un libro al revés. Con un libro al revés, pero además de eso, el tipo no entendía, o sea, estaba noqueado, él no entendía. Y está en Se tomó todo el tiempo. Un documental de Michael Moore, Bueno, que es genial. Sí, a eso me refería yo, o sea, él desnuda. Yo creo que Bush hijo tenía una fractura de carácter y por eso reaccionó de esa manera, más visceral que cerebral, me parece a mí, porque él, cuando le pasan la información, yo lo vi, o sea, quedó como dubitativo, o sea, él no sabía qué hacer, para dónde tomar, etcétera, y su reacción no fue la propia de un líder, a mi juicio. Que después ya cuando se sentó con el Pentágono, fue otra cosa, ¿no? Pero a mi leal saber entender, yo creo que ahí se demostró que él no estaba capacitado, no únicamente para una situación como esa, sino para nada. O sea, él demostró para mí, después que he visto otros presidentes de los Estados Unidos, él no demostró, como su padre, por ejemplo. Su padre era una excepción. Su papá, un hombre que embajador en China, jefe de la CIA, tenía una trayectoria importante. Él llegó ahí porque era el hijo de papá, como dicen, ¿no? El hijo de apá, decían los mexicanos, ¿no? Entonces, esa es parte de las tragedias cuando se manejan desde ese punto de vista el poder. Ahora, yo quisiera en este 11 de septiembre recordar las otras consecuencias que trajo el 11 de septiembre. Las consecuencias como Estados Unidos embarcó al resto del mundo. Inglaterra, sobre todo. En su venganza. Y todos estos países han pagado el precio. Porque después del... Lo están pagando hoy todavía. Después del 11 de septiembre se inventó la cárcel de Guantánamo, que es una barbaridad que las Naciones Unidas lo ha permitido. Lesa humanidad. Las Naciones Unidas lo ha permitido. Y a Cuba le ha favorecido en cierta forma porque dice, bueno, aquí tengo al imperio metido en mi propio país. ¿En qué lo favorece? ¿En qué lo favorece a Cuba? Bueno, pues tiene una excusa siempre para luchar, como para los panameños. Siempre fue una lucha bonita. Los norteamericanos jamás pudieron explicar tener una colonia en el corazón de América Latina como fue la zona del Canal. Pero, ¿qué pasó con las consecuencias del 11 de septiembre, Guillermo? Estados Unidos embarcó hasta Japón, embarcó en todas sus guerras que vinieron posteriormente y que ha traído las consecuencias. Le costó también que mucho. Ha pagado toda Europa y la sigue pagando en este y políticamente en lo este pagaron, momento. no. Países como España, que no tenían nada que hacer allá en Libia, fueron a dar la famosa por allá, alianza, inventaron unas guerras que hoy en día las están pagando y todavía continuaron con Siria. Embarcaron a toda Europa en esta guerra aventura, sin, una sin aventura. sentido. Sí. Y lo que pasa es que también se sumó Francia, se sumó Inglaterra, o sea, hicieron una alianza como la Segunda Guerra Mundial, los Eduardo, o sea, eso fue una alianza grande. Oye, a Irak entraron los periodistas montados cual reinas de carnaval sobre los tanques norteamericanos, porque creían que no iba a haber resistencia. Y que se iba a acabar. Mira lo que terminó Irak. Ahora también no quisiera pasar por alto que también el 11 de septiembre se conmemora el asesinato y golpe de Estado contra Salvador Allende Chile. En el año 73, que eso ha sido apagado. Bueno, todo ha sido apagado. El 11 de septiembre eclipsó todo. Esto lo acabó. Pero en efecto, esa coalición que después hicieron, que se llamaba la coalición de los voluntarios, algo así, de los países que debían participar, se produjo una sucesión de intervenciones militares en los Estados Unidos, todo por cuenta y justificado en el 11 de septiembre. Sí. Y llevó a unas acciones militares de verdad, primero costosísimas, y desde entonces la economía de los Estados Unidos no se ha terminado está creciendo, y con Trump ha crecido durante todo este tiempo, pero hay que ver de dónde venía, cuál es su déficit. Después de Clinton, la economía de los Estados Unidos estaba no solamente en un alto crecimiento, sino también con un control absoluto sobre su deuda. Después de esto, los Estados Unidos y su déficit no ha hecho sino aumentar, ha ido creciendo. Habrá economistas que nos lo puedan decir, pero del déficit que había dejado Clinton pasó a un déficit descontrolado
que después nada lo ha podido parar. Es verdad, después sobrevino la crisis del 2008 y demás, pero los Estados Unidos todavía está pagando las consecuencias, no del 11 de septiembre, sino las consecuencias de la retorsión o de la venganza de los Estados Unidos contra los países islámicos. ¿Sabes qué? Hay un término que a mí se me quedó, que dice la sangría, o sea, hablando del sangramiento de la economía de los Estados Unidos en esa guerra, esa cruenta guerra, porque hablaban de trillions, tú recuerdas, o sea, y trillions para arriba, eso le costó a los Estados Unidos a su economía, que yo creo que le ha tomado mucho tiempo poder recuperar siquiera una parte de lo que eran antes de eso. La veo todavía difícil. Voy al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.